Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy iniciando un semestre académico y por lo tanto una serie de programas de su programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, que se lleva a cabo todos los martes a las 4 de la tarde, con la colaboración obviamente de Radio Universidad, que ayuda a la producción de este programa. Le estamos muy agradecidos a Isa Santos, a Wanda Ponte, a Sara Cruz y a todo el personal de Radio Universidad que colabora con nosotros en la producción de este programa. Hoy tenemos dos invitados que ustedes conocen. En primer término, la profesora Mayra Vélez, profesora del Departamento de Ciencias Políticas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Y el profesor José Rivera, conocido entre sus amigos como Pepo, profesor de Ciencias Políticas, ha enseñado varios cursos en la Universidad de Puerto Rico. En este momento se desempeña como profesor de la Universidad del Sagrado Corazón y es un especialista y una voz muy autorizada en temas internacionales. Buenas tardes, José. Buenas tardes Mayra. Es un placer otra vez compartir con ustedes y en este espacio tan importante que es Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Gracias, José, muy amable. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema internacional. Aquí pues tratamos de complementar los temas importantes de Puerto Rico, de la universidad, de nuestras comunidades, con temas que van a marcar cómo se va a relacionar las principales potencias internacionales en el siglo XXI y específicamente estamos hablando del fin de la guerra en Afganistán, que es una guerra que luego de 20 años finalmente ha llegado a su fin, luego de un acuerdo que firmara el presidente Trump en el año 2020. La gente, eso es un primer dato que sería importante establecer. Esto fue un acuerdo que se anunció el 29 de febrero del 2020 tras los acuerdos negociados en Doha, Qatar, por la administración de Donald Trump y el Talibán, que anticipaba la retirada de un remanente de 9,000 efectivos militares en suelo afgano, de lo que fue en un momento dado la presencia de 110,000 tropas de combate. Así que ya se había reducido significativamente la presencia de tropas estadounidenses cuando se llegó a este acuerdo, y además incluía la retirada de alrededor de 8,500 soldados de 37 nacionalidades que formaban parte del contingente de la OTAN, todas ellas en un plazo no mayor de 14 meses. Eso era lo que contemplaba el acuerdo. Estos son datos que saco de un excelente artículo provisto por el profesor de nuestra universidad, Alejandro Torres. Así que, en primer término, lo que quisiera, del que más ganas tenga de hablar inmediatamente, un esbozo general de qué implicaciones ustedes le ven a este asunto. Hemos estado pegados al televisor viendo escenas realmente difíciles de ver, de personas tratando de salir de Afganistán, de negocios de mujeres cerrados, de mujeres que están escondidas en sus casas porque se sienten muy atemorizadas. Ha sido realmente un escenario bastante duro de ver, pero nada. Mayra, vamos a ver. Sí, aparte de ser un tema importante en el análisis de las relaciones internacionales, también tenemos que pensar que es un tema que toca directamente a muchas familias puertorriqueñas. Estamos hablando de muchos soldados que sirvieron tanto en la guerra de Irak como en la guerra de Afganistán,
muchos soldados puertorriqueños que no volvieron a sus casas, a sus familiares, otros volvieron y lamentablemente no volvieron igual. Y estamos hablando en términos físicos, en términos mentales, en términos emocionales. Así que las cicatrices de esa guerra la hemos vivido, ¿verdad? Los puertorriqueños también. Y a veces se nos olvida, ¿verdad?, que los puertorriqueños estamos conectados a lo que pasa en el mundo precisamente por nuestra relación con Estados Unidos. Así que primero, ¿verdad?, quiero reconocer esa cicatriz que esta guerra ha dejado en nuestra sociedad. Sí, déjame decir algo sobre eso. Se reportaron en la guerra 2.448 muertes de soldados estadounidenses y 3.846 contratistas. Asumo yo la mayoría de los cuales también serían estadounidenses. Un gasto de 2.6 trillones de dólares en el curso de 20 años. Así que realmente es un evento internacional de mucha magnitud. Y no solamente las muertes, estamos hablando también de los soldados que vinieron con heridas físicas permanentes, ¿no? Así que es una guerra costosa en términos económicos, costosa en términos de moral, ¿verdad? Y costosa también en términos de la posición de Estados Unidos en el mundo. Y recientemente yo estaba mirando un documental que usualmente le asignaba a los estudiantes de Relaciones Internacionales. El documental es del 2012, ¿verdad? Tiene 8 o 9 años. Y en el documental ya se hablaba sobre que Estados Unidos perdió la guerra en ese documental. Y el argumento principal era que uno de los grandes problemas de los imperios, y yo creo que aquí José puede hablar un poco más, es que entran a Afganistán no conociendo el contexto sociopolítico, económico, incluso ni siquiera conociendo bien la geografía de este país, que de otras cosas también ha sido un componente principal en por qué es tan difícil ganar las guerras. Y eso, sumado a la arrogancia y la soberbia de los imperios, ha hecho que los imperios puedan entrar fácilmente, pero no puedan salir. Y no es y hay una razón de ser por qué a Afganistán se le llama, ¿verdad?, donde mueren los imperios, porque estamos hablando de los británicos, 2 veces entraron y también fueron arrasados. Estamos hablando de los rusos, la Unión Soviética también entraron, y estamos hablando de la Unión Soviética que le ganó a los nazis. No pudieron ganar. Y entonces ahora en el 2001 entró Estados Unidos y vemos cómo tuvo que irse después de 20 años y trillones de dólares y múltiples muertes, salir sin ningún tipo de ganancia objetiva, que podamos decir, pues por lo menos ganaron algo, o se estableció algo, o hay algún tipo de paz, aunque sea inestable, como podemos decir en Corea, ¿verdad? Que aunque no fue una victoria decisiva, pero por lo menos podemos decir, pues mira, aquí hay una estabilidad o se demarcó una línea o Corea del Norte está contenido, pero eso no, ni siquiera eso se puede decir en el contexto de Afganistán. Sí. Y es porque, entre otras cosas, Afganistán es un país complejo que históricamente ha estado en el medio de distintos procesos políticos, de migraciones, era parte fundamental de la ruta de seda, y esa complejidad de una larga historia de migraciones, de intervenciones, de conquista por distintos imperios que han pasado por esa ruta, ha hecho que los afganos tengan una actitud muy diferente a lo que otros países tienen sobre la invasión extranjera. Y esto es algo que recuerdo un analista de la CIA estaba hablando en una entrevista, que decía, pues mira, los soldados de Afganistán están luchando por dinero y tienen los contratistas que lo están luchando por dinero, pero el talibán está luchando por una ideología, para ellos esto es vida o muerte. Y esto hace una diferencia muy grande porque lo vimos ahora cuando ocurrió la toma de Kabul y la toma de distintas ciudades, en que los soldados afganos se fueron rápido. Cuando vieron el avance de los talibanes, dejaron las armas y se fueron.
Y estamos hablando de que no solamente es el talibán, es que estamos hablando también de una sociedad que no es coherente en términos de una identidad nacional. A nosotros se nos olvida que en Afganistán hay múltiples grupos étnicos y lenguaje que se habla. Obviamente hablamos de Pashto porque es el lenguaje más común, pero también está el Farsi. Tenemos gente que son descendientes de Uzbekistán, de los Turkmen, los Hazaras. Tayiko. Exacto, que son, ¿verdad? En términos étnicos bien diversos, en términos lingüísticos bien diversos, y aunque el Islam es la religión dominante, también está dividida entre los suníes y los chiitas, pero no nos podemos olvidar que también el budismo se practica en Afganistán, se practica el Sikh también, que viene de la India, se practica judíos también en Afganistán, o sea que sigue siendo parte, la complejidad étnica, identitaria de Afganistán es reflejo de su localización geográfica y la historia de los movimientos de distintas civilizaciones por la región. Así que es difícil tú establecer un Estado-nación con tanta fragmentación, ¿verdad? Social, fragmentación identitaria, fragmentación religiosa también. Es interesante lo que estás planteando, Mayra, porque uno te escucha, ¿verdad? Y uno se le hace difícil entender, y voy a dejar aquí a José que comience su participación. A uno se le hace difícil entender cómo un país que tiene uno de los sistemas universitarios mejores del mundo, que tiene programas de relaciones internacionales de calidad mundial, se produzcan unos fallos de inteligencia política de la magnitud que se han producido en este caso, José, porque esta misma cuestión de que ahora mismo haya problemas para sacar a la gente, los propios norteamericanos de Kabul, tiene que ver con que se hizo un estimado erróneo de cuánto se podía sostener el ejército afgano por sí mismo. Se pensaba que por lo menos ese ejército de 300,000 personas, y entonces de pronto esto colapsa totalmente. Entonces uno se pregunta cómo es que se producen estos estimados de inteligencia tan y tan defectuosos, que recuerdan un poco también lo que pasó cuando el fin de la Unión Soviética. No sé si lo tienes que recordar tú también, José, que se hacían unos estimados de una fuerza de la Unión Soviética que después resultaron que eran totalmente fallidos. Pero bueno, yo traje a los invitados para que hablaran ellos, no para hablar yo. José, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar por ahí. Me parece que el fallo de inteligencia, el fallo monumental de la inteligencia tiene que ver también con las imposiciones que se dan desde la élite política, desde la clase política estadounidense. Hay un disloque, y obviamente la comunidad de inteligencia estadounidense es diversa. Hay aquellos que desde un análisis sobrio miran las realidades sobre el terreno y envían una especie de informe o assessment. Pero hay otros que desde un profundo bagaje ideológico, simple y sencillamente articulan y manifiestan un pensamiento mágico que no va, que ni siquiera se adhiere a la realidad, lamentablemente. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, los assessments alrededor y vamos a empezar, ¿verdad? con una analogía que prevalece desde que el talibán tomó Kabul el fin de semana, al final del fin de semana pasado, que es Saigón, Vietnam, y la salida precipitada de los Estados Unidos de la embajada, y de cómo entonces los comunistas, ¿verdad? El ejército regular de Vietnam del Norte, ahora República de Vietnam, y República Socialista Democrática de Vietnam, y el Vietcong entran. Y es el hecho de que quizás esto se pudo haber evitado porque hubo una parte
la inteligencia estadounidense, sobre todo, y particularmente, ¿verdad?, el predecesor de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos, que hablaba precisamente de que Ho Chi Minh era un nacionalista y que su marxismo, aunque partía de una convicción genuina, era esencialmente un instrumento para articular una resistencia anticolonial ante el hecho de que los franceses querían regresar, quería que se les regresara a su colonia de Indochina para seguir explotándola. Pero la colaboración entre Ho Chi Minh y Bong Nguyen Giap, a pesar de que él era mucho más rígido y mucho más ortodoxo, se daba en ese contexto. Y hubo una colaboración entre operativos de la OSS y el Viet Minh para sacar a los japoneses de Indochina. Y así fue. Pero entonces empieza a prevalecer otra lógica. Ho Chi Minh es comunista. Ho Chi Minh es marxista. Y entonces ya empieza a entrar entonces esta dimensión bien maniquea alrededor de la cual, simple y sencillamente, empezamos entonces a no cogerle las llamadas a Ho Chi Minh, a simple y sencillamente sabotearle su proceso en aras entonces de que los franceses que se pintaron de anticomunistas, simple y sencillamente se les facilitó el retorno a brevísimo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que 8 años después ya entonces estarían soltando Indochina, breve y brevísimo a su colonia. Lo mismo pasa aquí. Me parece que la clase política o una parte de la clase política estadounidense, ¿verdad? Porque no vamos a decir que a algunos les falta, ¿verdad?, ese elemento ilustrado. Hay gente inteligente dentro de la clase política estadounidense, pero hay un establishment, especialmente republicano, que ve las cosas de manera maniquea. Islam malo, cristianismo bueno, Middle East malo, Occidente bueno. Y entonces es ese tipo de... Perdona que te interrumpa, pero una de las cosas, te voy a dejar seguir en tu línea, pero que una de las cosas que llama la atención aquí es que aquí está embarrado todo el mundo. Es decir, Obama consideró esta la guerra buena y aumentó el número de tropas. Es decir, y fíjate como el consenso de terminar la guerra finalmente es de los dos partidos. O sea, que entiendo lo que me estás diciendo, porque sí es cierto que el que comenzó la guerra fue Bush hijo, y el que la terminó básicamente fue Trump. O sea, que en ese sentido, pero estas ideas, incluso un tipo tan escéptico del nation building y de toda esta cosa como Obama, cayó también en la misma trampa de pensar que se podía reconfigurar ese país. Claro, pero igual también la administración Obama hereda el desacierto estratégico. Y no solamente hereda eso, hereda también el hecho de que hacia 2003 se empiezan a diluir los esfuerzos en Afganistán a nivel de que se convirtieron en mediocres para abrir un segundo frente en la guerra contra el terror en Irak, bajo fundamentos cuestionables que luego terminaron siendo falsos. Correcto. Entonces tenemos al ejército más poderoso del mundo en un doble esfuerzo y terminaron entonces fracasando en ambos frentes. Correcto. Y creando a través de una estrategia de salida extremadamente precipitada vacíos de poder que terminaron primero deteriorando la situación lo suficiente para que se fomentara una guerra civil entre las distintas facciones o sea, la violencia sectaria se manifestara en una guerra civil, y en el caso de Irak creando un vacío de poder que terminaría ocupando Daesh o Estado Islámico o ISIS. Pues lo mismo sucede en Afganistán. El surge en 2009, que parte de un discurso que hace Obama en West Point en 2009, justo en el principio de su primera administración, pues apuntaba a estabilizar las cosas, a neutralizar el Talibán, y quizás desde ese punto en adelante se debió haber articulado una estrategia, no solamente o sea, cuáles son los objetivos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de la misión de la OTAN en ese país, sino entonces empezar a incluir a afganos en ese proyecto, de cuál es qué tipo de proyecto vamos a construir post
post-Talibán, porque precisamente nosotros no nos vamos a quedar aquí para siempre. Y entonces, claro, habilitar o rehabilitar la economía, construir la infraestructura, que de hecho en el caso de la infraestructura lo hicieron. Va entonces a ser un sistema, ¿verdad? Que es plural, en el que se incluyan las distintas facciones. Tenemos que recordar que no solamente, como dijo Mayra hace un momento, hay una etnia pashtun que domina, porque es la etnia mayoritaria en Afganistán, pero hay tayikos, hay uzbekos, hay hazara, hay los hijos de Alejandro Magno, realmente los bisnietos, pero bueno, eso es otro detalle. Y obviamente pashto, dari, tayiko, uzbeko, cuáles van a ser las lenguas principales, y tratar de crear un modelo de consenso o consociational con las dificultades que se reconocen en Afganistán, y con el hecho de que el sectarismo en Afganistán también es una realidad que está ahí sobre el terreno, y quizás fomentar la cooperación y combatir la corrupción y darle las armas a la sociedad civil, las armas, ¿verdad? Las armas políticas, o para que las puedan potenciar e instrumentar en la esfera pública, para combatir la corrupción, para brindar accountability no solamente al gobierno central de Afganistán, sino a los gobiernos provinciales, y tratar de traer en ese sentido algún sentido de esta palabra puede ser controversial y difícil de traer un proyecto de modernidad a la ruralidad afgana, que es de donde sale, por ejemplo, esta rigidez ideológica que no permite que las mujeres estén presentes en la vida pública, que les molesta y reaccionan virulentamente ante la posibilidad de educar a las niñas afganas, y entonces quizás ir desplazando poco a poco ese tipo de personas. Lo que pasa, José, es que todo eso encuadra perfectamente dentro de una lógica de nation building, de que vamos a crear naciones, que supuestamente estaba fuera del paradigma de las relaciones internacionales, de la élite, que supuestamente se habían dado cuenta que eso era un gran error. Entonces, ¿a qué nos obligan? Nos obligan a un cierto escepticismo de pensar que sí hubo ganadores aquí. ¿Quién ganó aquí? Pues ganó el complejo militar industrial. Ahí está. Pero sí, y tienes razón, Javier. Y claro, hay nation building y hay nation building. O sea, si nosotros implementamos un nation building desde una dimensión paternalista, neocolonial, imperialista, que hace que esa nación que se está construyendo dependa perennemente de influencia externa, pues entonces ahí hay un problema. Sí, que fue exactamente lo que pasó en Afganistán. Sí. O sea, creamos entonces un nuevo espacio que las mujeres aprovecharon para estar presentes en la vida pública, para crecer, para envolverse en la vida afgana, en calidad de periodistas, en calidad de oficiales de la policía, en calidad de funcionarias militares, de funcionarias electas, de activistas, de miembros de organizaciones no gubernamentales, y de momento se les sacó la alfombra y se cayeron de bruces. Y ahora están desamparadas e imposibilitadas de seguir articulando ese proyecto. Claro. Hablando de mujeres, vamos a ver, que no vamos a ir ahí ansiosa, vamos a ver. Pues antes de comentar el asunto de las mujeres, quería también traer, porque el profesor Rivera nos traía la analogía con Vietnam, ¿verdad? Porque son otra guerra que era una guerra larguísima y que a todas buenas se supone que Estados Unidos hubiese ganado. Y hay un documental que recomiendo a todos los radioescuchas ver, que se llama The Fog of War, o La niebla de la guerra, ¿verdad? Excelente. Es con Robert McNamara, es reflexionando qué había ocurrido, ¿verdad? Que llevando a Estados Unidos a la guerra. Y el mejor documental que yo he visto sobre temas de guerra en mucho tiempo. Y hay una parte en ese documental en la que él está hablando, que está hablando con un representante de Vietnam, con el ministro de Foreign Minister de Vietnam, y él le dice, pero ¿por qué ustedes pelearon tanto? Perdieron millones de personas, que es el equivalente de 27 millones de americanos. ¿Para qué? Y el ministro le dice, es que ustedes
si tú supieras, parece que nunca has leído un libro de historia. Porque si te hubiese leído un libro de historia, te hubiese dado cuenta que nosotros hemos estado peleando por miles de años. Hemos peleado chinos por 1000 años. Hemos peleado por nuestra independencia. Y que no somos peones ni de los chinos ni de los rusos. Y entonces eso te dice de nuevo aquí lo que el profesor Rivera estaba mencionando, un poco cómo la élite a veces está ciega por mucho, por problemas más que son ideológicos, no necesariamente de inteligencia. Porque a veces la inteligencia está ahí. Pasa es que... Pero Mayra, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero también creo que hubo mucho de engaño al pueblo norteamericano y que habían sectores muy claros en la élite de que ya la guerra se había perdido hacía mucho tiempo. Y había información de eso. De hecho, había un reporte que se desarrolló en el 2012-2013 en la que estaba diciendo que la corrupción en Afganistán era endémica. Correcto. Que eso ya se había perdido. Sí, y en ese reporte, por ejemplo, trataron de buscar o de trazar, creo que fueron $100 y pico de billones de dólares de contratos del Departamento de Defensa, y descubrieron que de esos 100 y pico, 40% se fue a manos criminales, incluso mucho a las manos del Talibán mismo, este dinero. Y ese reporte está ahí. ¿Y qué hizo Washington con él? Absolutamente nada. Yo recuerdo que en ese momento Obama había dicho que había que darle a la corrupción, pero es que se quedó en, ¿verdad? Como dicen en inglés, lip service, porque nunca se hizo nada. Como muchas otras cosas en la gobernanza de Obama. Claro, y entonces a partir de eso se menoscaba la gobernanza, se menoscaba la confianza de los afganos, tanto en ciudad como en provincia, como en las áreas rurales, de la idea de Afganistán, del proyecto de nación que es Afganistán. Podemos argumentar si Afganistán es una comunidad imaginada o no, ¿verdad? Para usar la noción de Anderson, pero como Javier dijo en un momento dado, el Talibán, así de medieval, así de bárbaro, tiene un proyecto unificador, un proyecto ideológico unificador, bajo una estricta interpretación de lo que es la ley islámica, una interpretación que, dicho sea de paso, es suministrada a través de toda esa influencia wahabista que viene de Arabia Saudita y que imponen en las mezquitas que tienen, que auspician alrededor del mundo, y que en el caso del Talibán, cuando eran niños, fue inculcada en las madrazas de los campos de refugiados del norte del Pakistán, en la zona fronteriza, durante la guerra entre 1979 y 1990 de los mujahedines en contra del gobierno socialista en Afganistán y sus aliados soviéticos. Entonces, ese proyecto, así de bárbaro, así de consistente, no hay entonces una alternativa o una contranarrativa que pueda, valga la redundancia, contrarrestar la discursividad de los afganos. O sea, los afganos comunes y corrientes prefieren eso. Voy a hacer una pregunta para tomarla en el próximo segmento, que es una pregunta que quizás le llame la atención, quizás es una pregunta, pero bueno, son las que a veces me surgen. Aquí se ha aceptado como cierto que esta guerra empezó siendo una guerra válida. Yo tengo mis dudas, porque entiendo que demuestra un poco que Estados Unidos tiene una sola herramienta en el armario, que es el martillo, entonces todos los problemas se le parecen a un clavo. Exacto. Pero vamos a empezar con ese tema después de una breve pausa aquí con los profesores Mayra Vélez y José Rivera González en esta interesantísima conversación sobre el fin de la guerra de Afganistán. Regresamos. Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Yo hice un comentario ahí al final y quisiera la opinión de ambos, porque
Leí en algún sitio que, por ejemplo, cuando España tenía problemas con la ETA, por decir algo, algunos de los miembros de la ETA se refugiaron en Francia. España no le declaró una guerra a Francia, ni bombardeó Francia. Lo que hizo fue que hizo una serie de medidas de inteligencia y no quiero entrar ahora en los méritos de la acción de ETA ni de la... Estoy hablando como en términos de cuál es la estrategia para combatir un problema. Lo convirtió más bien en un problema de inteligencia para capturar a esas personas, ¿verdad? Aquí, pues obviamente, pues hubo la excusa de que los talibanes no habían permitido el arresto, pero de eso a iniciar una guerra de 20 años. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Verdad? Hay dos cosas aquí, y no solamente Afganistán y Irak, Irak. Estamos hablando, ¿verdad?, de que si fue una venganza por lo que pasó del 9/11, estamos hablando que la mayoría eran ciudadanos saudíes. Exacto, de Arabia Saudita. Arabia Saudita siguió y se convirtió como quiera en uno de los aliados principales de Estados Unidos. Estados Unidos sigue dándole de armas y todo lo demás. No se las da, se las vende. Y Estados Unidos obtiene cerca de $10,000 millones por la compra. Y unas relaciones bien interesantes con el nuero de Trump también, en términos de dinero financiando sus complejos de apartamentos en Manhattan. Pero, que vamos a ir. O la otra opción era dónde estaba, por ejemplo, el terrorista más buscado, Osama Bin Laden. No estaba en Afganistán y estaba en Irak, pero tampoco se le declaró una guerra a Pakistán, ¿verdad? Porque Pakistán, a diferencia de Afganistán, no es tan débil como se preveía que podía ser Afganistán. Sí, hay un grande problema de cálculo, pero también que tenemos que pensar en términos electorales. O sea, es que no iba a poder ganar unas elecciones si Bush no hacía algo. A alguien tenía que atacar, a alguien tenía que declararle la guerra. Entonces, ¿a quién tú le declaras una guerra cuando estamos hablando de cédulas que no son estatales, que no son? Así que la teoría realista de las relaciones internacionales no nos sirve para explicar esto, nos sirve más bien una teoría liberal en donde las presiones internas domésticas electorales tienen más peso que la seguidad real del Estado. ¿Qué dice José Rivero? Aunque esté siendo portavoz maquiavélico, ¿no? En el sentido de que fue la utilización del engaño para fines políticos. Claro. Pero lamentablemente, aunque vamos a decir que como quiera justificamos la intervención en estos dos países, el problema fue también cambiar el objetivo, porque si hubiese sido, por ejemplo, el derrocamiento en Irak, derrocamiento de Saddam Hussein, pero ¿por qué mantenerse ahí, verdad? O si fue, por ejemplo, el terminar con Osama Bin Laden y la red de Al Qaeda, pero ¿por qué continuar ahí, verdad? El problema grande fue cuando se cambió el objetivo a esto de nation building o la construcción estatal. Claro. Que otra forma de ponerlo es tener un exit strategy, que era lo que insistía uno de los generales principales de Bush, ¿verdad? Colin Powell, que decía el problema no es iniciar una guerra, es cómo vas a salir. Y cómo vas a salir depende mucho de cómo defines el éxito de la gestión que has hecho ahí. José, ¿qué tú quieres decir? Claro, pero entonces ahí está el detalle. Si nosotros mira, independientemente de lo que podamos pensar de la comunidad de inteligencia y la comunidad de defensa y particularmente los estrategas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ellos, sobre todo en el caso de las Fuerzas Armadas, sus estrategas son bastante sobrios. Colin Powell uno de ellos, pero no es el único. Y todas las recomendaciones que ellos hacen basados en las realidades que se dan en el terreno de combate, cualquiera que sea Afganistán, sea Irak, sea Siria, sea Libia, se montan sobre eso. Pero una cosa es que la élite política lo quiera aceptar y en aras entonces de obtener puntos políticos o electorales, sobre todo cuando se acercan los periodos de la renovación de ese mandato electoral, sean las elecciones generales o las midterms, pues entonces
criterio cancela cualquier tipo de realidad o proyecto de largo plazo o estrategia, tanto de entrada como de salida, que la élite, o sea, o que la comunidad o el aparato de seguridad estadounidense, el aparato de seguridad externa estadounidense quiera formular. Y nuevo, eso sucumbe ante las ambiciones políticas de individuos y de los partidos políticos que nuevamente quieren utilizar la guerra para ganar puntos y fortalecer en ese sentido el prestigio de los Estados Unidos. Es como decía Howard Dean en su capítulo sobre la Primera Guerra Mundial: War is the health of the state. La guerra es la salud del Estado. Y así fue, que se hayan desviado al nation building y en ese nation building erróneo se hayan menoscabado precisamente por implementarlo de manera paternalista. Pues sí, eso es otra conversación que hay que tener. By the way, el nation building, hablando de nation building, creo que sería bueno en algún momento tener en el programa a Marieli López Santana de George Mason University, compañera, okay, ¿verdad? Mi compañera de estudio en un tiempo. La conozco. Le di clase y ahora es mi colega. Claro, y yo cogí clase con ella. Nosotros cogimos clase contigo, con Rafael Albarrán, que en paz descanse. Y obviamente ella trabaja mucho esta cuestión del nation building. Y yo tenía una conversación muy interesante, muy reveladora y muy sobria con ella, precisamente porque ella hace esta distinción, ¿verdad?, de que hay nation building y hay nation building. Y basado en esa idea es que yo entonces argumento, ¿verdad?, el tipo de nation building. Pero si hubiésemos, si hubiésemos tenido un acercamiento mucho más liberal, o bueno, el intervencionismo liberal del que se habla mucho en la literatura, pues probablemente hubiese sido importante, número uno, reconocer que en el momento en que ocurre el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, Estados Unidos se atribuyó, quizás con razón, un derecho de retribución. Vamos a buscar a los autores intelectuales de este atentado magnánimo que ha alterado la vida social, política y económica en los Estados Unidos de América. ¿Dónde están? Bueno, pues están en Afganistán. Están refugiados en Afganistán. ¿Por qué? Porque el gobierno del Talibán les está dando refugio y santuario. Entonces, pues sí, ellos son los responsables. Vamos a hacer el acercamiento, el contacto diplomático. Entrégame a Osama Bin Laden y al liderato de Al Qaeda que están en Afganistán. No, bueno, pues saben, o sea, atenta a las consecuencias. Del mismo modo, creo que había que establecer algún tipo de estrategia paralela en el que había que amonestar sobre todo a Arabia Saudita, porque de ahí es que sale, primero que todo, la motivación religiosa e ideológica que sostiene Al Qaeda, y también sale el financiamiento. Del mismo modo que también debieron haber enfilado sus cañones, por lo menos los diplomáticos, en contra de Pakistán, cuyo cuerpo de inteligencia es el que utiliza el Talibán como un instrumento para inmiscuirse de manera imprudente en ese país, quiero decir Pakistán. Y eso no se hizo, al contrario, no. Nos hicimos de la vista, bueno, se hicieron ellos, de la vista larga en términos de cuáles son las fuentes de apoyo tanto del Talibán como de Al Qaeda. Y eso pues debía haberse hecho. Y estoy seguro que algunos dentro de esa élite contemplaron eso, pero nuevamente esos vínculos, esa codependencia, si se quiere hablar así, ¿verdad? Si lo hablamos en términos de relaciones, canceló cualquier tipo de posibilidad de agarrar esto y atacarlo desde un punto de vista mucho más amplio, universal, holístico, como usted lo quiera llamar, y simple y sencillamente utilizamos la lógica del martillo. Y como tú dijiste, para el martillo todo problema es un clavo. Y tenemos quiero traer a Mayra a la conversación. Mayra, sé que quieres decir algo, pero te quiero poner dos temas nuevos sobre la mesa. Un tema es, si ustedes creen, quiero la opinión de ambos, que una posible repercusión más a mediano o largo plazo de esto es que siga creando un gran escepticismo dentro de la ciudadanía norteamericana sobre estas empresas relativamente aventureras que ha estado desarrollando el gobierno
norteamericanos, porque este fracaso ha sido tan violento, tan en la cara de la gente, o sea, ver esas imágenes, de ver cómo este ejército de Talibán arrasó sencillamente en un par de días y tomó el país, que demostró que todos esos estimados de inteligencia estaban mal o estaban siendo engañosos. Esa es una pregunta. Y la segunda es si la historia va a ser injusta en el sentido de que, habiendo no sido el proyecto de Biden, el hecho de que él esté presidiendo esta salida tan estrepitosa termine costándole políticamente más a él de lo que debía. Ya le está costando a Biden, de todas partes. Sí. Y Trump fue el primero en que pasó a culpar a Biden. Y yo me pidió la renuncia, de hecho. Sí, yo me reía porque yo le pido a los radioescuchas que en el Departamento de Estado lean el acuerdo entre el Talibán y Trump. El primer error ahí fue que ni siquiera estaba el gobierno de Afganistán. O sea que al tú sentarte a negociar con el Talibán, ya tú lo reconociste. Aunque por más que escriba, y en el acuerdo lo dice, por más que escriba que Estados Unidos no lo reconoce, tú te sentaste con ellos, lo reconociste, ¿verdad? 2, le dices cuándo vas a salir y cómo vas a salir. Hello, le están dando 18 meses para hacerlo. Son tiempos más que suficientes para ellos montar la ofensiva. Y 3, se sabía que aunque en papel 300,000 soldados afganos, en la realidad no existía eso. Y eso ya se había escrito sobre la milicia de papel que se hablaba de Afganistán. O sea, Trump le dio la estrategia para recuperar el control de Afganistán. Pero lo que pasa es que Biden simplemente no quiso hacer nada al respecto, ¿verdad? Porque es que ya no, para Biden ya no hay ningún tipo de justificación para seguir sacrificando soldados y tiempo y dinero. Sí. Pero esto es el hecho de Trump, por la forma en que Trump hizo ese acuerdo, la forma en que lo negoció, y si tú ves ese acuerdo, no hay casi nada que se le pida al Talibán, es casi todo lo que Estados Unidos va a dar, de que se van a salir, de que no van a invadir, que van a respetar la soberanía de Afganistán. O sea, es como en inglés dicen, lopsided, es un acuerdo que es más para el Talibán que para Estados Unidos, o para los mismos afganos. Y aquí está el otro problema, que ese acuerdo no es un acuerdo para los afganos. Es un acuerdo que terminó los talibanes ganando más terreno moral, político y eventualmente, ¿verdad?, militar, que lo que se hubiese precedido. Así que lamentablemente, pero la gente no lee. Y la gente no lee, se va a hacer bien fácil a los republicanos echarle la culpa a Biden. Y ya eso va a ser algo que sí, le va a... la cuestión de la percepción política, que es tan importante en estas cosas. Sí, claro. Tenemos que recordar ante todo que tanto los republicanos como la derecha ultraconservadora y ultranacionalista estadounidense es bien media savvy. Lo ha sido desde hace varios años. Los últimos 20 años ellos han construido un andamiaje mediático en el que su mensaje, que es, aunque distorsionado y montado sobre demagogia y medias verdades, pues se transmite de manera efectiva a través de portavoces. Yo les llamo, ¿verdad?, para utilizar la metáfora del Señor de los Anillos, la boca de Sauron, ¿no? El tipo que habla a nombre, ¿verdad?, de ese señor maligno. Anyway, eso es lo que, esa es la metáfora. Pero en tanto y en cuanto los demócratas y las fuerzas liberales o progresistas estadounidenses, whatever that means, permitan que este segmento defina los términos de la conversación nacional, del debate político, pues entonces seguirán perdiendo. No solamente perdiendo espacio mediático, sino ante la cacofonía, ¿verdad?, de la demagogia que se pepita por todos los medios de la derecha estadounidense, sino también seguirán perdiendo elecciones. Y ya, como dijo Mayra hace un momento, ya Biden está pagando el precio.
el presidente que se rindió, el presidente perdedor, el que permitió que el talibán me parece con Afganistán. Perdóname, José, me parece interesante la imagen que se está usando de Bahía de Cochino, que como para la audiencia fue un plan que heredó el presidente Kennedy, que había ideado Eisenhower para hacer una invasión en Cuba y derrocar la revolución cubana naciente, y estaba mal pensada, las premisas políticas eran equivocadas, se subestimó la fuerza de Fidel Castro, de la revolución, del nacionalismo cubano, y fue un desastre. Entonces hay gente que está haciendo una comparación con eso en términos de que fue un desastre también de la inteligencia que estuvo detrás de la planificación. Pero al final del día, Bay of Pigs es de Kennedy, no es de Eisenhower. O sea, acá nosotros... Exacto, porque él fue el que implementó el plan. Yo no estoy seguro si la idea o la noción de Bay of Pigs o la analogía de Bay of Pigs sea la más exacta. Yo sigo pensando, ¿verdad? Y ninguna analogía es exactamente igual. Yo sigo pensando que Vietnam es la analogía mucho más adecuada, sobre todo porque los americanos pretendieron a través de su intervención trastocar los cimientos políticos, económicos, sociales y culturales desde el país en el que estaban interviniendo, para entonces luego dejarlos a la deriva y simple y sencillamente permitir entonces que el adversario del enemigo terminara entonces dominando la totalidad del terreno y del campo político. Así pasó con Vietnam del Norte y el Vietcong, y así pasó con el Talibán, con la única salvedad que después que Kissinger negociara el acuerdo de salida en 1973, pues el Vietcong y Vietnam del Norte tardaron 2 años en terminar de unificar Vietnam. Pero en el caso del Talibán duró horas. Así que yo creo que eso es importante hacerlo notar. Pero también yo creo que aquí fue un fallo enorme de la diplomacia estadounidense, y claro está, del aparato de seguridad estadounidense, y claro también montado sobre el apuro de salir para ganar puntos políticos, de definir de manera bien específica cuáles iban a ser los términos de salida de los Estados Unidos, de las tropas estadounidenses de Afganistán. O sea, tú le puedes decir a ellos, sí, yo me voy a salir. También, José, perdóname, es la cuestión de que tú has dicho que quieres democratizar el país, que le quieres dar oportunidades a sectores que han estado tradicionalmente excluidos, y de pronto la próxima imagen que ve el pueblo americano son un montón de afganos tratando de montarse en unos aviones porque no se sienten seguros de lo que va a venir. Entonces, ese hecho en particular, esa fotografía que se va a repetir y se va a repetir, y el que tenga dudas de que esto se va a traer en los procesos electorales, pues yo no tengo duda, pues eso realmente, esa parte, esa ejecución de la salida va a ser muy costosa, creo yo. Yo quiero añadir porque, ¿verdad? Nosotros pensamos en el periodo del comienzo de la Guerra Fría, cómo eso matizó la política exterior, la imagen de Estados Unidos, lo que pasaba, ¿verdad? En términos del mundo, cómo la Guerra Fría matizó casi todo lo que ocurría en el mundo. Cuando termina la Guerra Fría, que pensábamos que era el fin de la historia, ese periodo de relativa paz, ¿verdad? De los 90, con Clinton, ¿verdad? Fukuyama. Y Fukuyama. Pero entonces luego viene el 9/11 y cómo en los 20 años ha sido el periodo de la guerra contra el terrorismo, ¿verdad? Eso es lo que ha definido la política exterior de Estados Unidos, lo que ha definido muchos de los conflictos hoy en día, ha sido la guerra del terrorismo. Mi pregunta es, y algo, lo que yo creo que también ha planteado en algún momento, es qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque 5 o 10 años nosotros sabíamos que todavía lo que marcaba la relación internacional era este asunto de la guerra contra el terrorismo, pero ¿qué va a ocurrir ahora en el futuro? ¿Vamos a ver paz o lo que vamos a ver entonces es otro tipo de conflicto?
¿Qué va a ser lo que va a yo creo, Mayra, que está claro que los hacedores de política pública han decidido que el conflicto más importante es con China, y ahí tiene que ver con cuál va a ser la próxima potencia mundial, si ellos todavía pueden hacer algo para evitar que China siga su paso emergente. No me contestaron la pregunta si ustedes creen que un beneficio colateral de esto puede ser un público americano más escéptico, mirando hacia el futuro estas intervenciones. Sí. Yo creo que, digo, el escepticismo prevalece, incluso desde Irak. El que eso vaya a persuadir a los hacedores de política pública, de los funcionarios electos, de conformar más aventuras militares en el exterior, pues eso es otra cosa. Pero de que hay un público escéptico, sí, hay un público escéptico. O sea, estamos hablando de lo que dijo Mayra al principio, de miles de soldados muertos. Eso quiere decir miles de familias que recibieron los restos de sus hijos, de sus esposos, de sus padres, y que están enterrados en los cementerios nacionales en Arlington y en otras partes de los Estados Unidos. O sea, ese lastre, ese desarraigo queda. Estamos hablando de la forma de los miles de soldados que sí regresaron a la casa, pero regresaron de distintas maneras. Eso es lo que yo llamo el lastre de la guerra. Así que, pues obviamente ese escepticismo se manifestará en la esfera pública, de que eso nuevamente disuada a la élite política en Washington es otra cosa. Puede ser que de momento le den una pausa, y cuando digo pausa, es pausa, no stop, a las aventuras militares estadounidenses, pero sí, ciertamente el rival geopolítico a contener, ¿verdad? Porque no podemos hablar de victoria total, el rival geopolítico a contener es la República Popular China, y sobre todo sus esfuerzos por considerar el mar de China meridional, es decir, el South China Sea, como su laguna privada. Es el hecho de cómo van poco a poco menoscabando la democracia en Hong Kong. Es como, ¿verdad?, la proyección de fuerza hacia Taiwán, y cómo a través de su soft power están influenciando lugares como Latinoamérica, otros lugares de Asia y definitivamente África. Así que, o sea, la mirada va a ser interna en términos de la lucha por montar algún tipo de proyecto de infraestructura, y claro está, la contención de China como ese rival geopolítico. Mayra, quedan pocos minutos, pero me gustaría... Pues yo estoy un poco más pesimista. Yo no creo que haya, tal vez no escepticismo, yo no creo que esto sea algún tipo de lección para evitar una guerra similar en el futuro. Por varias cosas. Todavía permea una propaganda bien fuerte en Estados Unidos de que Estados Unidos gana las guerras que entran. Pero no las gana. Perdió Vietnam, perdió Irak, perdió Afganistán. Y eso es lo que yo lo estoy tratando de pensar, porque cuando yo hablaba con mis estudiantes de Estados Unidos, es que ellos hasta juraban que ganaron contra los nazis, cuando eso fueron los rusos, ¿verdad? Entonces, y eso no le ha dado la humildad suficiente, incluso con la experiencia de Vietnam, de entender que no pueden estar entrando en cualquier guerra y la van a ganar. Entonces, si Vietnam no fue lo suficiente como para haber persuadido al ciudadano común y a la élite de Estados Unidos de no entrar a Afganistán o a Irak, yo no creo que la experiencia de Afganistán sea lo suficiente como para disuadir otro tipo de intervención tan nefasta. Así que yo estoy un poquito más escéptica de ese escepticismo de lo que habla el profesor Rivera. Sí. Por el marco ideológico que permea en la cultura estadounidense sobre sus propias capacidades. Fíjate, yo sin embargo, Mayra, pienso que si mañana se restableciera el servicio militar obligatorio en Estados Unidos, el nivel de desobediencia civil que se crearía sería muy alto. Es decir,
porque Estados Unidos ya no tiene el tipo de consenso nacionalista tan fuerte como tenía antes para esta aventura. Esa sería mi hipótesis de trabajo, ¿verdad? Ojalá que eso no ocurra, ¿verdad? Porque yo no quiero que se obligue a nadie, pero tampoco me gusta lo que ocurre ahora, que es que fundamentalmente van los pobres por necesidades económicas. Así que, en términos generales, aquí no hay ninguna solución fácil. Nos queda un minuto, José Rivera. Yo creo que en Afganistán, tanto el inicio como el final y su salida se monta sobre decisiones imposibles, montadas en el pensamiento mágico, en el wishful thinking, para entonces obtener consecuencias y resultados nefastos, catastróficos sobre la marcha y al final. Me parece que en la medida en que el pueblo estadounidense se siga desinformando o siga siendo receptivo a la demagogia y al jonkologic, ¿verdad? La lógica basura que emiten algunos medios estadounidenses, van a seguir creyendo en el mito y la mística épica y victoriosa o épicamente victoriosa de los Estados Unidos, cuando la realidad muestra una cosa completamente distinta. Y así entonces seguirán ofreciendo a sus hijos, a su esposo, a sus padres como carne de cañón, y seguiremos entonces trayendo, ¿verdad?, los cuerpos inertes de soldados estadounidenses que terminarán entonces discursivamente y en términos de imágenes construyendo esa mística absurda y nuevamente nefasta. Bueno, pues le doy las gracias a ambos, a Mayra, porque siempre está dispuesta, a pesar de sus múltiples compromisos y sus nuevas realidades, a José, que siempre está disponible y que realiza una labor educativa muy importante, no solo en estos medios de la universidad, sino en medios públicos de mucho consumo, y por lo cual estamos también agradecidos. Así que, amigos, esperamos que esta conversación les haya sido interesante. A mí me ha parecido muy aleccionadora. Será entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, José, de Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.